Amigos y amigas, vamos a ir a una entrevista muy interesante que le hicieron a Hugo López Gatell, los chamucos y sus hijos del Averno, estos grandes moneros. Amigos y amigas, te invito que veas esta entrevista completa y quieres verla completa en Canal 22 de televisión. Y si no, aquí vamos a pasar los videos para que veas toda la entrevista, amigos y amigas. ¿Qué tienes? Pues es que... ¿Estás enfermo? Sí, es que extraño las vespertinas. Es un típico caso de abstinencia de síndrome de abstinencia de las vespertinas. Sí, yo conozco varios casos. De hecho, yo también las extraño, pero no estoy a este grado. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que te pasa? Pues es que estoy escuchando puras mentiras y apenas se acabaron. Estoy escuchando puras babosadas y la verdad quiero que me sigan explicando cómo es el achú, la tercera ola o no, las nuevas cepas. Falta mucho por explicar. ¿No hay nadie que me pueda explicar? Con mucho gusto te lo vuelvo a explicar. ¿Escucharon eso? Oye. Ya hasta escucho voces, ya escucho su voz. Yo también. No, pero espérate, es más sencillo. Es que lo que pasa es que está aquí con el doctor Hugo López Gatell. Con mucho gusto, muchas gracias. Doctor, muchas gracias por venir al programa. Gracias. Bienvenido a Averno. Muchas gracias. Muy Oye, amable. pues la primera pregunta que te quisiéramos hacer es si efectivamente es cierto lo que le ocurre al compañero Rapé, que hay un problema, que la epidemia del COVID va por un lado, tiene sus lógicas, estamos a punto de tener una tercera ola, ¿no? O estamos iniciando una tercera ola, pero sobre todo que la infodemia o la infoxicación no se detiene. Exacto. Sí, esto es real, sigue ocurriendo en todo el mundo y desde luego en México también. La infodemia es literalmente una epidemia de desinformación. Esto está formalmente estudiado, la Organización Mundial de la Salud lo advirtió al inicio de la epidemia y de otras epidemias. El efecto tóxico que puede tener la desinformación sobre el comportamiento social y cómo estorba para el control de una epidemia es algo que debe siempre considerarse. ¿Cómo se expresa la infodemia? Es importante distinguirlo. Hay una parte que es simple y llanamente carencia de información o insuficiencia de información. Es decir, hay algo de información, pero no es completa, no es detallada o no tiene una base sólida, científica o técnica. Pero no hay malicia. Esa es una parte de la infodemia. La otra es la que deliberadamente siembran con el ánimo de distorsionar la percepción de la realidad ciertos grupos de interés económico, político, a veces son de la esfera nacional, a veces vienen de escala global y se van infiltrando en los países. Sus mecanismos de transmisión son, obviamente, a través de los distintos instrumentos de información, formales o no formales, porque incluye rumores electrónicos, incluye oleadas de desinformación a través de bots y troles. Y uno puede ver un patrón muy característico. A veces tienen curvas, como las curvas epidémicas, donde se anclan de ciertos temas o incluso ciertos estribillos. Uno que me ha llamado la atención en las últimas par de semanas es los grupos de interés corporativo que en México están bombardeando al proyecto de Cuarta Transformación. Les es muy apetecible hablar de números fijos, números cerrados. Generaron ya como un estuche una idea de que en México había muerto 500,000 de habitantes por la pandemia. Sí. Con una narrativa que pone de manera, desde luego, falaz la idea de que eso es culpa del gobierno. Sí, claro. Esa es la narrativa que han querido poner. Perdón, aclama, ¿el gobierno no hizo al COVID? Pues no. Caray. No, exacto. Perdón. Hemos buscado incluso... He estado leyendo los periódicos equivocados. Exacto, porque transmiten esta idea a estos grupos. Y además en nado sincronizado. En nado sincronizado. Uno lo puede ver, el Reforma, su sucursal, el Universal, su sucursal Milenio, su sucursal, los otros demás periódicos más chiquitos. Cuando sale uno, salen todos. Pero es cierto, tiene tiempo que se maneja esto, son ya 500. 500. Entonces ya se forma un estuche. Yo me he topado un par de ocasiones ciudadanas en la calle que me encuentran, me identifican y me dicen 500,000.
Y yo digo, ¿de dónde salió esta idea del medio millón? Y es una fabricación. Claro. Lo que sabemos, porque a veces son muy obvios en este nado sincronizado, en esta coordinación para desinformar, hay incluso firmas comerciales de asesoría, de relaciones públicas, de imagen política, que les arman el contenido discursivo y se los reparten. Se los reparten. Sí, claro. Y sabemos incluso de quiénes son los que participan. Como quien organiza una batalla. Como quien organiza una batalla. Porque lo que nosotros advertimos desde hace ya 3 años, es que habría una suerte de campaña digamos, para generar desánimo, para generar desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas campañas suelen seguir un patrón muy preciso, suelen ser campañas mediáticas y sobre todo lo que hay que señalar es que son campañas que se nutren también de la desgracia, es decir, fructifican en las crisis, con un problema de salud, con un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Hay un fenómeno que está descrito también en la psicología social. Nosotros en el campo de la salud pública lo estudiamos formalmente porque es parte de las dinámicas de las epidemias. Y es cómo el pánico, el miedo colectivo, se empieza a volver contagioso. Claro. ¿No? Esto está muy bien descrito. Y los 2 elementos claves para generar una oleada de odio son la desinformación y el pánico. Claro. Entonces el pánico es esperable en un fenómeno natural como es una epidemia, que genera incertidumbre, que genera la sensación de que todo se va a acabar. Pero si se le agrega el componente de desinformación, entonces se cocina el odio, y el odio se propaga en sí mismo como una oleada. Una de las cosas, aprovecho para mencionarlo, es más allá de la epidemia de COVID, que también estamos viendo ahora como campaña de desinformación, es el tema del abasto de medicamentos. Claro. Ahí tenemos documentado que grupos de ciertos partidos políticos, los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias, legisladores de esos 2 partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa, el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Claro. Esta mentira de que no tienen... Es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. ¿Será una clientela? Entonces, ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados. Desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prebendas. Los medicamentos, posiblemente. O quizá los medicamentos, mismos que no han escaseado. Y lo que se ha dicho una y otra vez es unos monopolios. En el caso de los medicamentos con cáncer, una sola compañía mexicana que corrompió brutalmente el sistema desde el sexenio de Calderón, que produce medicamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicios de soluciones parenterales y nutrición. Le hemos ido descubriendo una tras otra graves fallas en la producción de estos medicamentos y se le han cerrado plantas. Tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo que le fue cerrada y después operaron sus circuitos de corrupción dentro de Cofepris y una exdirectora les abrió la planta. Obviamente la directora ya fue despedida y está en un proceso de investigación. Pero esos son los intereses perversos que están defendiendo. Y estamos hablando de miles de millones, ¿no? El mercado de medicamentos en México es de 100,000 millones de pesos al año. Pues con razón. Hugo, si de por sí, simplemente por cuestión ética, este uso de la desinformación ya sería reprobable.
simplemente por una cuestión Exacto. ética. Pero en medio de una pandemia de las dimensiones del COVID, es criminal. Es criminal. Totalmente. Considero que es criminal y aun cuando no estuviera tipificado formalmente, es moralmente criminal. Sí, claro. El abusar del estado de vulnerabilidad que tiene la sociedad para ganar atención y ganar adeptos a estas causas tan mezquinas como conservar privilegios, conservar circuitos de corrupción que les han hecho inmensamente ricos, me parece una aberración rotunda, ¿no? Y lo malo es que es un fenómeno que una vez que se empieza a propagar y tiene tantos receptores en medios corporativos convencionales, prácticamente estamos a expensas de romper ese círculo de desinformación con instrumentos propios, como las conferencias matutinas del presidente o las vespertinas, que también para eso se crearon. Fíjate, hay una... me llamó la atención de que en plena pandemia de repente salió un libro que te lo anunciaban como de una doctora de Harvard, ¿no? Que era especialista en quién sabe qué. Y después nos enteramos que era un libro que estaba hecho por una dentista Sí. que no hacía buena investigación, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué sacaron un libro sobre el tema? Y me acordé de una cosa, fíjate, hace muchos años una investigadora británica publicó un libro sobre la CIA y la Guerra Cultural Fría. Y una de las cosas que ella cuenta es que publicaron muchos libros. Entonces, cuando ella le pregunta a los operadores de la CIA que hacían estas cosas, ¿por qué hacían un libro? Le contestaron, es que un libro es susceptible de impactar a nivel más profundo que cualquier otro instrumento. Y a largo plazo. Y a largo plazo. Claro, claro. Es decir, ahora, es curioso porque este libro del que estoy haciendo mención no ha tenido este impacto. Pero A ¿tú pesar crees de que que le tendría abrieron esta intención? todos los espacios. Sí, claro, Todo. le hicieron un ruido increíble. ¿Tú sí. crees que tendría esta intención? ¿Tú crees que ese era el sentido de este libro? No, ¿verdad? Muy mal Lo que pensado. llama la atención es cómo esta dentista efectivamente se ha querido presentar como una cara académica o científica. Un fenómeno que observamos cuando empezaron las conferencias matutinas, vespertinas de COVID y también la participación en la sección del Pulso de la Salud los martes con el presidente, es la decisión que tomó el presidente López Obrador en México fue clarísima y se ha sostenido congruente y consistentemente en cada momento. Y es la conducción de la epidemia se hace con criterios técnicos, científicos. Científico, sí, claro. Y en todo momento se tiene que tener claridad de cuáles son los elementos de evidencia y, una cosa importantísima, siempre tomando en cuenta la realidad social de México. En aquella oportunidad que considero siempre un privilegio que tuve de platicar una hora con el presidente, que dábamos vueltas ahí en Palacio Nacional, me acuerdo muy bien que lo que me decía es que la conducción no se contamine por politiquería. Me dijo, ten mucho cuidado que no vaya a venir ninguna intención de politiquería, interna o externa, me lo dijo muy claramente. Y me dijo, yo te apoyo para que se maneje con criterios técnicos. Y lo segundo que me dijo es, nunca te olvides de la desigualdad social de este país. Yo le dije, por supuesto que no me olvido, así he pensado toda mi vida, sigo pensando así. Fantástico. Y entonces, cuando empezamos con las conferencias y cuando dejamos muy claro que la conducción era de esa naturaleza, la infodemia, los grupos de interés, todos estos medios corporativos, se encaminaron a tratar de desprestigiar la figura del vocero. Claro. Más allá de que sea yo o sea Juan Pérez. El punto es que el vocero es un vocero de gobierno que se decidió que representara esa intención de hacer un manejo técnico, científico y social de la epidemia. Y era un vocero que estaba resultando muy eficaz. Y entonces lo que quisieron buscar es cómo hacemos para que el vocero parezca que quiere un puesto político, que se va a ir por una candidatura, que Claro. está, ¿no? Y este libro de la dentista Va en ese sentido. va en ese sentido, y pusieron a la dentista justamente diciendo, la doctora de Harvard, pues la señora parece ser que estudió un doctorado en biología de los dientes, ¿no? De las encías en Harvard, y qué bueno, a lo mejor si tenemos una caries o tenemos inflamada la encía, será muy bueno que ella nos explique, ¿no? Pero claramente no es epidemióloga y no tiene ni el contexto ni la formación
para opinar autorizadamente sobre una epidemia. Ay, 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 pues esto ya se puso bueno. Señoras y señores, vamos a un corte comercial, así que no se vaya, ahorita regresamos. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Y lo más importante, comparte la información para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador. Nos vemos en el próximo video.